Pues bienvenidos a su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y recuerden que estamos para contacto en redes sociales. Pueden buscar en Facebook programa Un Mundo Mejor o Un Mundo Mejor Radio y pues ahora también en su canal de YouTube Un Mundo Mejor Radio. Y claro, estamos también en el canal oficial de Frecuencia Tech Conciencia en la Radio. Ahí podrán escucharnos y escucharnos también a través del 94.9 de FM. Pues hoy estamos hablando o vamos a hablar de un tema que la verdad a mí me gusta mucho, pero no lo conozco muy bien. Y es por eso que he invitado a un experto en el tema. ¿Cuál es el tema? El tema tiene relación con el diseño de los nuevos hogares del siglo XXI. Tiene que ver con poder remodelar nuestro hogar o pensar en planear un hogar nuevo, una casa nueva, un diseño completamente nuevo. Siempre es bueno renovarse, actualizarse y contar con estas herramientas como las personas indicadas para el tema, que son los arquitectos y las arquitectas. Y es por eso que he invitado el día de hoy al arquitecto Rubén Segovia. Él es graduado del Tecnológico de Monterrey, de la carrera de arquitectura, y hizo su maestría, su posgrado en la Universidad de Harvard, especialista en diseño, en vivienda sustentable y en los nuevos diseños de la vivienda contemporánea, también en el minimalismo y toda esta corriente nueva que viene. Pues bienvenido al programa, Rubén. Gracias, Belinda, por la invitación. Bien, pues yo quisiera primero preguntarle, en este tiempo en que no estamos saliendo mucho a trabajar fuera de casa, en el que algunas actividades se pueden haber detenido, es buen momento para planear nuestro hogar. ¿Tú qué recomendarías a las personas en cuanto a la construcción o el diseño del nuevo hogar? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? Porque este tiempo de reflexión nos hace pensar, a ver, voy a pensar, voy a reflexionar sobre qué cosas puedo hacer, voy a hacer algún diseño, voy a contratar a un experto para que cuando toda la actividad se pueda abrir o cuando yo ya tenga el suficiente recurso económico, ya las ideas hayan fluido en la mente. ¿Cuál es la tendencia que viene o que está ya latente en arquitectura y sobre todo para que sea sustentable? Ok, sí, muy buena pregunta. La primera parte que mencionas, que ahorita que estamos tratando de salir menos a la calle y guardarnos y estar en la cuarentena, como mencionas, es un buen momento para empezar a planear. Primero lo que le pedimos a los clientes cuando vamos a empezar un proyecto es que empiecen a hacer una lista, como una lluvia de ideas, Okay. de qué es lo que creen que necesitan o les hace falta en relación con el lugar que viven ahorita. Y ahí pueden poner todos los sueños, todo lo que crean que necesitan, todas las partes más importantes, si sienten que les falta más espacio o iluminación o ventilación o un cuarto extra o un closet. Y además de eso, les pedimos que tengan su carpeta de fotos de cosas que les gustan. Okay. Y entonces lo que nosotros hacemos es tomar todas esas ideas y empezar a darle forma al proyecto en base a las necesidades de cada cliente, porque cada persona pues tiene necesidades bien distintas, a pesar de que las casas casi siempre tienen los mismos programas. Cada usuario, dependiendo de sus experiencias y de sus metas, pues a lo mejor hay gente que le gustan áreas sociales más abiertas y conectadas con la cocina, hay gente que le gusta menos baños o más baños, etcétera. Y entonces, como bien mencionas, todas esas ideas se van a adaptar a las condiciones específicas de cada casa que ya existe, si es una remodelación, o a las condiciones específicas del terreno donde estamos pensando hacer la casa. También si la gente vive en un departamento, también los departamentos son muy bonitos proyectos para remodelar. Eh, o si alguien está pensando en construir su casa de poco a poco, también tenemos mucha experiencia trabajando en proyectos en diferentes fases. Es decir, no se necesita
pensar en un hogar completamente nuevo, en otra colonia, en otro terreno, sino que lo que ya tenemos lo podemos aprovechar y podemos hacer esas remodelaciones que van a permitir que nuestra casa crezca o sea más bonita o más a nuestros gustos, porque fíjate, lo que pasa generalmente es que compramos una vivienda ya construida. ¿Al gusto de quién? Pues del constructor anterior o del dueño anterior que habitaba esa casa. Y casi siempre hay algo que no nos gusta, que no se ajusta a nuestras necesidades. Esto que tú dices de hacer una lista, como la lista del deseos, es muy importante, no se me había ocurrido nunca. Y tener una carpeta con las fotos. Hay varias páginas de internet que te presentan diseños y tú dices, ay, me gustaría que mi casa se pareciera a esta. O hay programas de televisión también, ahorita muy de moda, en varios canales de televisión de paga, en donde podemos darnos estas ideas. No copiar exactamente, sino como dices tú, adaptar a nuestras necesidades y al espacio que tenemos. Podemos crecer, remodelar, incluso tal vez no queremos crecer, queremos que la casa tenga menos cuartos, pero más amplios, porque ya estamos en una etapa, quienes ya tenemos hijos grandes, que los hijos se van, y ahora no necesitamos tantas recámaras, por ejemplo. Y esas recámaras también las podemos convertir. Lo de los closets me parece fabuloso. Yo quisiera también preguntarte, dices que hay que hacer una lista como de deseos. Y ustedes en este despacho que tienen de ese, perdón, de LS Lab, que ahorita les voy a pasar el contacto, el teléfono, proponen ideas, pero en base a lo que el cliente necesita, porque también es común que el arquitecto quiera imponer sus ideas. Sin embargo, es importante también que el arquitecto o la arquitecta asesoren sobre esas ideas. A lo mejor son sueños irrealizables. ¿Qué opinas de esto? Ya que hicieron la lista, ¿ustedes lo centran en lo que se pudiera hacer o le sugieren cosas nuevas que tal vez al cliente no se le habían ocurrido? ¿Cuál es el proceso que ustedes llevan a cabo y cómo lo hacen? ¿Lo hacen vía telefónica, por medio de una plataforma como ahorita del Zoom? ¿O es indispensable que sea personalmente? ¿Cómo lo pueden hacer? Este primer acercamiento. Ok, muy bien, sí. Sí es bien importante, sobre todo en las remodelaciones, entender que lo que recomendamos es hacer un proyecto integral, no nada más agregar un cuartito o agregar un elemento extra, porque la adición o la remodelación también tiene su concepto integral que se adapta o que modifica todo el concepto original de la casa o de la estructura que existe. Sí, cuando tenemos las primeras juntas, usualmente buscamos que sean presenciales, para platicar cara a cara con los clientes y las clientas. Sin embargo, pues ahorita con las condiciones que estamos viviendo, pues prácticamente todas nuestras reuniones y juntas han sido por Zoom, y pues nos estamos adaptando a este nuevo modelo. Y también, pues somos profesores de diseño y de historia, y entonces también las clases han seguido en línea. Sí, también cuando mencionas los temas de sostenibilidad es bien importante que nosotros también hacemos nuestra lista y nuestro diagnóstico en caso de que sea una remodelación de los elementos básicos para que una vivienda funcione bien. Y a veces cuando escuchamos el tema de sostenibilidad pensamos que es algo en el que tenemos que meter cosas o elementos que pudieran llegar a ser caros. Eh, Típicamente no es así. Hay cosas que sí, en un principio la inversión es cara, como paneles solares, como calentadores de aguas solares, y otros elementos que nos permitan hacer la casa de más bajo consumo energético, pero que a la larga nos reditúan. Sin embargo, hay cosas bien básicas que es como una especie de listado que tenemos que revisar y a lo mejor les sirve a los radioescuchas y a todos los que nos están viendo para ver si realmente a lo mejor no sabemos o no lo tenemos contemplado, pero necesitamos una remodelación o una adecuación de nuestras casas. Número uno y el más importante es que todos los espacios de nuestra casa estén ventilados naturalmente. Es decir, que los cuartos, baños, salas, cocinas, comedores, áreas sociales,
todos tengan una ventana o una ventilación al exterior. Luego, la otra cosa importantísima es que todos los espacios de convivencia o privados tengan una vista también al exterior, es decir, las áreas sociales y las recámaras, que no contemos con ninguna que está sin alguna ventana o sin alguna ventilación. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque sobre todo estamos viendo ahora con temas de salud, es importantísimo el tema del asoleamiento natural y de la ventilación natural para tener casas saludables. Y luego ya podemos ir evaluando otras estrategias como las que mencionábamos de elementos energéticos y también de temas de reutilización. También se puede configurar la casa para que las aguas grises, que son todas las aguas de los lavabos, de los lavaderos, etcétera, se puedan reutilizar para el riego, se puedan reutilizar para toda la parte de paisaje de la casa. Y otro elemento bien básico es que tengamos en las áreas abiertas e incluso en las azoteas la mayor cantidad de absorción de agua. Es decir, que tengamos jardines y que tengamos elementos que nos permitan que el agua no se acumule y que también el agua no corra. Y eso, porque eso es lo que luego provoca problemas como los que hemos vivido en tormentas importantes como el Alex. Como tenemos muchas superficies impermeables, el agua no regresa al subsuelo y entonces corre y corre y corre y puede provocar muchos accidentes dentro de las casas o en las calles. O en las paredes, ¿verdad? También que se empiezan a humedecer demasiado, principalmente si es inundación, pues de abajo. Oye, pues qué importante que digas, entonces estoy con el arquitecto Rubén Segovia de Despacho LS Lab y que ha estudiado en varias universidades, su posgrado fue en la Universidad de Harvard y que ha estado en varios países también y esto le ha permitido tener estas ideas tan innovadoras. Ha estado en Estados Unidos, en Japón, en Francia, en Inglaterra, etcétera. A lo mejor se me escapa algún país, en España también. Y eso de hacer la lista me encantó, hacer una lista de deseos. Pero también es importante que digas la sustentabilidad en cuanto a una inversión que luego, aunque al principio me parezca mucha, me va a dar mucho ahorro. Y después también lo que mencionas de la iluminación, de la circulación del aire, que son viviendas saludables, y la vista en el espacio social. Cuando uno entra a una casa, al espacio, al área social, que es invitado a una reunión, y todo está completamente cerrado, el ambiente se siente distinto que cuando vas a otro hogar y tiene un ventanal y se ven plantas o se ve algo bonito, ¿verdad? Que hay afuera. ¿Qué opinas de los jardines interiores? ¿Eso es recomendable o no es recomendable? Porque tal vez tengan bonita vista, pero es completamente cerrado y no permite en esa pared la circulación de aire, aunque haya en otras paredes. ¿Es recomendable o no es recomendable o solo si no hay otro remedio? Sí, claro que son recomendables los jardines interiores, las plantas de interior. No tiene que ser un jardín, podemos tener macetas. Hay que también revisar que sean plantas de interior, porque hay plantas que no pueden estar en lugares interiores porque necesitan exposición e iluminación directa. Hay plantas que son, en cualquier vivero te pueden orientar o con cualquier paisajista de cuáles plantas sobreviven mejor en el interior, como las suculentas, o cuáles plantas sobreviven mejor en el exterior. Y Siempre es hasta nos importante. oxigenan, ¿verdad? También. Sí, exacto. Siempre es importante tener un balance entre la cantidad de usuarios de una casa y el área verde, porque como lo mencionas, pues los árboles son la principal fuente para nuestra respiración. Muy bien, muy importante. Bueno, y aquí me viene la idea de que con todo esto que me dices, de estos tips que les dan ustedes a los clientes, de la iluminación, de la ventilación, de la cuestión del ahorro de energía, etcétera, son cosas que normalmente no se les ocurren a un maestro albañil, a un constructor, que no está apoyado por un arquitecto. Entonces, yo puedo decir, soy muy buena diseñadora, tengo ideas, aunque no estudié,
Entonces contrato a una persona que es albañil por mi cuenta, pero no me va a dar esos tips, no me va a hacer esos detalles, no me va a hablar de cuáles muros son muros de contención, cuáles lugares hay que tener el flujo de agua o de aire. Y sucede, ¿verdad? Que cuando uno va construyendo de pedacito en pedacito, llega un momento en que te das cuenta que en la casa se le filtra agua, que hace mucho calor porque no tiene ventilación, que las personas se empiezan a enfermar porque no tienen esa corriente de sol, no tenemos la vitamina D que nos da la iluminación, que nos da el sol, la luz natural, y no nos dábamos cuenta porque quien nos construyó, como no era experto, no era experta, no nos asesoró bien. Entonces, qué importante que digas todo esto y que ahorita que todavía tal vez no tienes suficiente dinero o no puedes salir a tener, a que la persona que te construye y el arquitecto no puede salir mucho, empiecen a trabajar sobre estos tips que tú nos dices. La lista de ideas y qué cosas me hacen falta. A lo mejor en mi recámara me hace falta más ventilación. ¿Cómo lo puedo solucionar? Pues solo una persona experta me puede decir. A lo mejor en el área social está muy gris, le falta vida y yo puedo pensar que es por un motivo y resulta que es por otro. Entonces, esto de la remodelación es una muy buena salida cuando no queremos cambiarnos de espacio o no tenemos dinero suficiente para cambiarnos, ¿no? Es diferente la inversión, definitivamente. En cuanto a la planeación del segundo piso, cuando vivimos en un área de un piso, Rubén, muchas veces decimos, esta casa yo quiero que crezca y le voy a poner un segundo piso, pero a veces sucede que no sé cómo construirlo porque no contraté a un experto. ¿Qué problemas se presentan cuando yo sola, yo solo, planeo hacer una casa crecer con un segundo piso o con un cuarto extra? Bueno, pueden surgir muchísimos problemas y muchos muy peligrosos si nos aventamos a construir la casa así nada más, porque a lo mejor podemos poner muros cargadores donde no puede soportar carga y eso puede ser extremadamente peligroso, o a lo mejor no, pues no sabemos si la losa que tenemos ahorita, la losa es el techo, si eso nos va a soportar una carga viva. Las cargas vivas son las cargas de personas, de viento y de agua. Okay. Entonces, es bien importante también, otro mensaje que me gustaría dejar en tu programa es que ninguna profesión somos ni son todólogos. Es decir, cuando Todólogos, no. estamos, cuando estamos pensando hacer una casa nueva o una remodelación, es importante saber que una sola persona o una sola oficina no nos puede solucionar todas las cuestiones. Es por eso que en los procesos de obra y en los procesos de generar un nuevo hogar o una remodelación, hay mucha gente involucrada que es bien importante. Número uno, como mencionas, el arquitecto diseñador es sumamente importante. Y la analogía que puedo hacer es cuando vamos a empezar a hacer algo importante como pedir un préstamo o escoger una carrera o hacer una familia o lo que sea, siempre hacemos o tratamos usualmente de hacer una planificación. Okay. Hacemos un plan a 5 años, a 10 años, a lo que sea. Y eso nos permite que lo que vamos a ejecutar o lo que vamos a hacer pues tenga un margen de error más chico y que nos salga dentro del costo y el tiempo esperado. Entonces, por eso es Perfecto. bien importante un arquitecto diseñador, porque el arquitecto diseñador nos ayuda a que la construcción se lleve sin el mayor número de contratiempos y que sea acorde a esa lista que mencionábamos al principio. ¿Qué otras personas o profesionistas son importantísimos, sobre todo en las remodelaciones y en las nuevas casas? Los ingenieros civiles. Nosotros siempre trabajamos con algún ingeniero especialista en estructuras, y esa persona nos puede decir en el caso de una remodelación dónde hay columnas, qué muros podemos utilizar de carga, qué losas o techos podemos utilizar para que tengan gente o programa ahí. Y también es importante entender que los maestros de obra y los albañiles tienen muchísimo conocimiento técnico
y también son parte fundamental en el proceso de diseño. De hecho, nosotros llevamos trabajando ya casi 10 años. Entonces, mucho del aprendizaje que hemos tenido en las soluciones que planteamos, pues se desprenden del aprendizaje que recogemos de los maestros de obra y de los albañiles de igual manera. Entonces, es importante entender que se hace un equipo de trabajo y una sinergia. Y también, si queremos remodelar el jardín, hay arquitectos paisajistas, es decir, para cada momento hay los especialistas necesarios, y nosotros también reconocemos que no somos todólogos y hacemos equipos de trabajo y trabajamos con muchas personas, pero sí es bien importante que en el tema, sobre todo si la gente quiere entrar como en la autoconstrucción de una remodelación, que recomendamos por lo menos que sí tengan un arquitecto diseñador que los oriente en todos los temas que hemos estado platicando. O sea, en primer lugar, un arquitecto diseñador o arquitecta diseñadora. No pensemos que con todo esto que nos dice el arquitecto Rubén Segovia, tenemos que invertir contratando a un ingeniero civil, un arquitecto, un maestro de obra, sino que recurriendo a un despacho establecido como el de ustedes, que ya tiene más de 10 años, el mismo despacho va a subcontratar a ese equipo y tú nada más te vas a estar dirigiendo con una persona en el despacho, es decir, con el principal, con el senior, no sé cómo se llame, ¿no? Pero entonces, primero es el diseño, luego ver la estructura, ver qué es lo que va a soportar. Y después, entonces, sí, ya al momento de la construcción, ya viene también los maestros de obra, sigue viéndolo el arquitecto especialista en diseño, sigue viéndolo el ingeniero civil para que no haya ninguna falla, pero solamente recurrimos a una persona experta en primer lugar, a un despacho experto. En cambio, cuando contratamos a una sola persona, aunque sea experto, por ejemplo, no, yo conozco a un amigo que es arquitecto, entonces que me dé consejos y ya, yo le sigo sola. No, contrato a alguien que tiene todo un equipo interdisciplinario para que mi casa de verdad sea sostenible, sustentable y que permanezca la remodelación por tiempo, porque a lo mejor en primer momento se ve muy bonita, pero a la larga de un año, dos, tres, va a empezar a tener esas fallitas que yo no me había dado cuenta y que a lo mejor incluso un arquitecto que no es tan bueno y que no tiene todo este equipo, se le pasó decirme. Recuerdo mucho una anécdota de una amiga que contrató a un arquitecto por ser amigo y por ser barato, pero no tenía ese equipo, estaba él solito con sus albañiles y resulta que a la larga de 2 años salieron muchas fallas y al principio cuando le construyó la casa decía, es que ¿por qué esto no combina con este otro cuarto, esta estructura? Y lo que le dijo el arquitecto es que cada vez que entres a una habitación vas a descubrir cosas nuevas, por eso nada combina. Y realmente a mí se me hizo una explicación pues muy rara, ¿no? Pero pues ella quedó satisfecha esa persona quedó satisfecha con la casa. A lo largo de 3, 4 años empezaron a salir muchas fallas, filtraciones, cuestiones en la escalera, en el jardín, etcétera, porque no se rodearon de ese equipo de trabajo. Entonces también eso que mencionas es vital. Yo quiero ahorrarme ahorita, pero voy a gastar más a la larga con lo que voy a tener que solucionar de los problemas que surgieron porque no estuve con una persona adecuada, ¿verdad? Entonces veámoslo siempre a futuro. Eso que dices de la planeación, como cuando empezamos una familia, un proyecto nuevo, empezamos a dar una clase, es importantísimo. Y también yo quisiera que nos hablaras de esto que tienen de ventaja ustedes en el despacho LS Lab, que son todo un equipo de trabajo y que varias de ustedes también son profesores, están formando a futuros arquitectos y futuros diseñadores. Entonces, eso también como que te enriquece porque estás viendo a la juventud y estás escuchando las necesidades de personas que están apenas empezando o van a empezar a veces su vida. ¿Crees que esto también dé una ventaja? Yo sí lo veo así, pero tú que eres el experto, ¿crees que esto tenga una ventaja el tener ese contacto continuo con más personas, con gente que trae mucha iniciativa, muchas ideas, gente joven?
o simplemente lo hacen ustedes porque les gusta? No, definitivamente tiene una ventaja, también te ayuda a mantenerte siempre actualizado e informado de lo que sucede. Tienes que estar actualizado porque pues ahora los alumnos más que nunca tienen muchísimo acceso a la información. Entonces, tú tienes que estar a la par de los alumnos y eso te enriquece, te mantiene al día con los nuevos proyectos, materiales, sistemas constructivos, teorías. Entonces, sí, siempre hemos tratado de balancear la práctica con la academia y con la enseñanza y eso nos ha ayudado muchísimo a siempre estar innovando en nuestras propuestas. Y ahora que mencionas también el tema de los especialistas, también es importante. Bueno, vamos a dejar ese tema de los especialistas para después del corte, porque tenemos que ir a un corte obligatorio de la estación y vamos a regresar con esto de los especialistas y cómo ayuda el tener estos equipos interdisciplinarios y el tener ese contacto con los estudiantes. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí de regreso con programa Un Mundo Mejor. Recuerden que estamos en redes sociales, Un Mundo Mejor Radio, tanto en Facebook como en el canal de YouTube, donde pueden ver ahí los programas que hemos tenido a lo largo de este canal que estamos estrenando. Todos los programas tienen un tinte positivo, proactivo, de dar buenas noticias, buenas ideas para hacer este mundo un mundo mejor y para poder ayudar a otros también. Y en ese sentido, queremos ayudarles a ustedes dándoles el día de hoy estas ideas de un despacho de arquitectos que es LS Lab, el cual lidera el arquitecto Rubén Segovia, que está invitado con nosotros el día de hoy, y que estamos hablando de cómo podemos renovar nuestro hogar sin invertir mucho dinero, pero a la vez sí pensando en cierto tipo de inversiones que a la larga nos van a ahorrar muchísimo. Entonces, si no podemos construir porque no nos queremos cambiar de espacio o porque no tenemos dinero suficiente, podemos darle vida a nuestro hogar con una remodelación que de acuerdo a nuestro presupuesto y a nuestras ideas, puede ser pequeña, mediana, grande, etcétera. Háblanos de los especialistas que se involucran en este proceso de la remodelación de nuestro hogar. Sí, antes del corte estábamos platicando sobre la importancia de hacer un equipo de trabajo o de tener un equipo de trabajo que atienda los diferentes temas de la casa, de la construcción nueva, de la remodelación. Y yo nada más quería enfatizar que cada parte del proceso de querer hacer una remodelación o una casa nueva tiene sus tiempos. Entonces, yo también quería, con este tema que traemos de la contingencia y de la cuarentena, además de que podemos aprovechar este tiempo para hacer nuestra lluvia de ideas, nuestro portafolio o nuestra como guardadito de imágenes de qué es lo que quisiéramos que se viera en nuestra casa, también podríamos empezar el proceso de diseño. Es importante conocer y saber que el proceso de diseño puede arrancar e incluso puede concluir y no necesariamente significa que tenemos que empezar la obra. Entonces, muchas veces también el proceso de diseño nos ayuda a sacar un presupuesto ya importante. Exacto, ya más atinado a lo que queremos y a lo que podemos lograr. Y en base a ese presupuesto, muchos clientes lo pueden usar para sacar un préstamo al banco o para hacer sus finanzas. Entonces, es importante conocer que existe también todo un proceso de diseño que no tiene que estar ligado cronológicamente luego con el proceso de construcción, sino que podemos mandar a hacer o podemos hacer el proyecto de diseño y como cliente lo puedo guardar, me puedo esperar, puedo conseguir el dinero o hacer mis finanzas o esperar a que pase todo este tema de la contingencia y ahora sí empezar la construcción y entonces ya el cliente o la cliente ya tiene más claro cuánto dinero se va a gastar, cómo se va a ver, cuánto tiempo va a durar también la construcción. El diseño nos ayuda para sacar los tiempos. Y entonces, pues volvemos a reiterar la importancia del diseño para al final tener una construcción de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros gustos y de acuerdo a nuestro presupuesto sin que nos salgamos por contratiempos.
arquitectos. Fíjate, esto no se me había ocurrido, que cuando estamos haciendo la lista de deseos, la lluvia de ideas, el portafolio de fotos, no tenemos forzosamente cuando contratamos al despacho de arquitectos empezar ya la obra. Creemos que no podemos contratar al despacho porque todavía no tenemos el dinero suficiente. Sin embargo, podemos contratarlo, simplemente contratarlo para que empiece a pensar el diseño y luego con ese diseño que ustedes les dan de manera oficial, pueden pedir, como dices tú, un préstamo sustentado con ese diseño. Hay algunas compañías, algunos bancos e incluso el mismo Infonavit que te pide que tengas ya un diseño, un presupuesto para poder otorgarte un crédito. Si no lo tienes, probablemente no te lo van a otorgar o va a ser más difícil. Si se trata de una asociación civil que también quiere remodelar, pensemos en que recibe fondos, recibe donativos, y si no tiene un diseño, no va a conseguir esos donativos. Me platicaba una directora de una asociación que quería remodelar el instituto para personas con síndrome de Down. Dice, es que necesito un diseñador, necesito el diseño primero, porque si no, los patrocinadores, los benefactores no me van a dar el dinero para remodelar. Entonces, esto del diseño también es beneficioso, no solo para que nuestra casa quede más bonita y que no vaya a presentar fallas en un futuro, sino también para adquirir un préstamo o para yo misma planear un ahorro o destinar una parte de mi ingreso para este diseño que ya me va a decir el arquitecto o la arquitecta cuánto aproximadamente me voy a gastar. Probablemente puede ser un poquito más o un poquito menos, pero ya tenemos una cosa más real. Entonces, aprovechemos este tiempo para pensar en las ideas. Quisiera que nos repitieras los pasos así rápidamente, qué es lo que tenemos que hacer antes, durante y después de haber contratado el despacho de arquitectos para la remodelación de nuestro hogar. Sí, claro. Primero, nuestra sugerencia es que empiecen a hacer como un levantamiento si quieren hacer una remodelación de su casa y que hagan una lista de las cosas que les gustaría que tuviera su casa que actualmente no cuenta. Eh, que si nos gustarían ventanas más grandes o mayor iluminación, mayor ventilación o un cuarto extra o crecer el área social o una cocina más grande, etcétera. Luego nosotros también lo que hacemos es darle a los clientas un cuestionario también que ayuda a redondear esta lluvia de ideas y también les pedimos a los clientes que hagan una lista o un archivo lleno de fotos de cosas que les gustan, porque la idea es que no nos gusta tampoco imponer nuestro diseño, sino que nos gusta dialogar con los clientes y meter los materiales que ellos estén pensando, los acabados que ellos les gusten, ideas. Entonces, al final el diseño no es 100% de nosotros, sino que es una sinergia con los clientes. Otra cosa bien importante es considerar que como después se va a hacer una inversión fuertísima en una construcción, es entender que el porcentaje de costo de un arquitecto diseñador es bien poquito en relación con el volumen de dinero que se invierte en la obra. Entonces, pues más o menos, para que se den una idea, el servicio de diseño equivale dentro de un 3 a un 8% del costo total de una construcción. Entonces, es bien poquito, pero a la vez, si lo contratamos, nos podemos ahorrar hasta un 30-40% de los sobrecostos que pudieran salir si nos aventamos a construir sin ninguna planificación o sin ningún diseño. Entonces, es bien poquita la inversión en relación con el monto total de la construcción por el ahorro que nos puede resultar el hacer las cosas con este proceso. Y como platicábamos, pues el diseño puede también ayudarnos como bien mencionas, a pedir un préstamo, o si queremos comprar un terreno y hacer una casa, nos ayuda a llevarle el proyecto al banco y eso nos facilita también el préstamo para la compra y construcción. Entonces, el diseño también es una herramienta que nos ayuda a hacer proyecciones a largo plazo
de cuánto dinero necesito para cumplir mis sueños de ampliar o tener una casa nueva. Y luego, ya que empieza la construcción, nosotros como despacho, como laboratorio de diseño y de urbanismo, siempre recomendamos al cliente contratar la dirección arquitectónica, que prácticamente es que nosotros estemos haciendo visitas de obra semanales para que junto con el contratista, el constructor, con todas las personas involucradas en la obra, siempre estemos abogando porque el proyecto quede construido como al cliente o la cliente se enamoró en el diseño. Entonces, siempre es bien importante el seguimiento por parte del arquitecto diseñador en la obra y la construcción. Y al final, pues ya que se concluye la obra, nos gusta siempre fotografiarla bonito y eso se lo damos al cliente y nos sirve también a nosotros para ideas para los futuros clientes de qué es lo que se puede hacer con una casa existente o con un terreno nuevo. Y cuando comparamos el antes y después nos sorprendemos, ¿no? Y aquí también algo que resaltaremos es que además del diseño, que como decías, se invierte muy poquito dinero en el diseño y nos ahorramos muchísimo con el costo que nos va a salir porque es algo planificado, es algo pensado, etcétera. Es ese seguimiento, que si yo contrato a alguien para que me diseñe o le digo a un amigo, a un primo, un pariente que me haga un diseño, pero luego ya quiero hacer las cosas yo sola, yo solo con el maestro de obra, puede ser que el maestro de obra diga, ay, no, mira, mejor voy a hacer esto, mejor voy a hacer esto otro. Y tú no te des cuenta, mira, cosas tan obvias, tan sencillas, como dónde ponen los conectores o dónde no ponen los conectores para los enchufes. A mí me sucedió. O sea, al momento de yo llegar, yo había planeado dónde iban a estar los contactos y resulta que tal vez no era donde yo lo quería o faltaba lo que yo quería. También conocí a una persona que en un momento dado contrató a un diseñador, ya no tuvo contacto con ese diseñador, siguió con puro maestro de obra y resulta que entra a uno de los baños y no tenía ningún contacto, no tenía donde conectar la secadora, las pinzas para el cabello, poner no sé, alguna cosa que quisiera conectar, no se podía porque se les pasó por alto eso, porque no hubo ese seguimiento. Son cosas a lo mejor tontas, obvias, que creemos que el maestro de obra va a pensar, pero no es así, ¿verdad? Así es que es el diseñador, ese mismo despacho, es importante que sea el mismo despacho de preferencia, también tenga otro arquitecto o él mismo que dé seguimiento a la construcción para que de veras el sueño se cumpla, no que quede nada más en eso, en un sueño. ¿Qué otra recomendación nos darías? Y también quisiera que nos recordaras, yo se los voy a escribir en el Facebook, en las redes sociales, el contacto de ustedes, LS Lab Arquitectos, el teléfono, para quien esté interesado en un primer contacto, no pierden nada teniendo ese primer contacto, y para que piensen si van a recurrir a ese despacho para todas estas ideas que están fluyendo en tu cabeza, no queden nada más en el aire, sino que ya se cristalicen en un proyecto que se va a realizar en un futuro. ¿Cuál es el contacto y qué otra sugerencia nos darías? Porque ya casi nos está terminando el tiempo del programa. Sí, bueno, nuestro contacto, el correo es rsegovia@ls-lab.com. El teléfono es 8112-739843. También nos pueden buscar en Instagram como LS Lab. Yo creo que también a veces pensamos que no necesitamos una remodelación o no necesitamos una ampliación. También otra sugerencia es que detecten qué problemas tienen en el día a día en donde habitan. Es decir, a lo mejor yo me enfermo muy seguido y a lo mejor eso es una pista de que los espacios no están ventilando bien, o gasto muchísimo de luz o de agua, quiere decir que ahí hay una oportunidad de mejorar. O a lo mejor cuando llueve mucho se me mete agua, o cuando hace muchísimo calor siento que un cuarto está muy, muy, muy caliente y no se puede habitar. Entonces, a veces pensamos que las remodelaciones es porque nos falta espacio, pero a veces también las remodelaciones es porque
la casa no está funcionando al 100 como debería de ser, y con cosas muy puntuales dentro del diseño se pueden mejorar esas cuestiones y se puede hacer la casa más confortable, más sostenible y más de acuerdo a las condiciones en donde está desplantada. Y aprovecharla al máximo, porque ahora lo hemos vivido en días pasados con esta cuarentena, con este aislamiento. Hay personas que casi nunca estaban en la casa, que prácticamente llegaban a dormir nada más y no se daban cuenta de esos detalles o de todos los detalles que tú estás mencionando. Ahora que estamos habitando la casa 24 horas del día, tanto trabajando como durmiendo, comiendo, etcétera, tal vez esa es la oportunidad perfecta para hacer también una lista, todas las fallas que yo he detectado de iluminación, de humedad, de filtración, de calor, de frío, etcétera, para que cuando ya me anime a hacer la remodelación, yo ya tenga eso, porque resulta que luego nos vamos a salir al trabajo, se nos va a olvidar todo lo malo que detectamos y a la hora de que contratemos a un despacho de arquitectos para la remodelación, los vamos a pasar por alto. Entonces, muy buena sugerencia. Ahorita es el momento para pensar en esa lluvia de ideas, de los deseos, para tomar esas fotos de pantalla o buscar en internet imágenes que me gustaría que se incluyeran en mi casa. Y esto que es vital, todos los errores, todas las fallas que presenta mi hogar, puede ser un hogar enfermo, no se nos olvide nada, todo es importante. Ese punto que tú decías no se me había ocurrido. Quizás me estoy enfermando mucho y no me enfermaba cuando estaba en el área de trabajo. Quiere decir que mi hogar no es habitable para estar las 24 horas del día. Y esto, pues cuando yo ya esté en casa por jubilación, por lo que sea, pues lo voy a padecer y ya no voy a tener la energía para remodelar. Entonces pensemos a futuro también. No pensemos nada más en el aquí y ahora, sino quiero vivir en esta casa el resto de mi vida o muchos años, tengo que detectar esas fallas y contratar a las personas expertas para solucionarlos. Pues bueno, pues ya el tiempo se nos terminó. Rubén Segovia de LS Lab, espero que no sea la última vez que nos veamos. Estamos hablando de casas saludables, de casas sustentables y de remodelaciones confiables. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Delinda Jiménez y espero me escuchen la próxima semana.